Así que lo que voy a hacer fundamentalmente es agruparles, actualizarles, porque bronquiolitis es una patología que se actualiza bastante seguido por su frecuencia, entonces, bueno, se actualiza bastante. Por eso vamos a ver algunos conceptos que son distintos si ustedes lo leen de algún libro que es de años anteriores, ¿sí? Sobre todo lo que tenga que ver más con el tratamiento en sí que con la patología. Así que esperamos 2 minutitos más y damos comienzo a la clase. Si hay alguno que tenga alguna duda antes de comenzar o quiera comentar algo, lo comenta, no hay ningún problema. O preguntas sobre lo que fuera, sobre cualquier tema. Con respecto al tema del parcial, bueno, ya vieron que está publicado el día, el horario que tema. Yo no los veo, pero sí los oigo. Entonces me interrumpen. ¿Sí? Bueno. A ver, sigo admitiendo gente, pero ya no puedo después admitir más. Aguanten, Estoy viendo si puedo entrar desde el celu para poder admitirlos, pero no puedo acá ahora. Bueno, empezamos la presentación. Bueno, ¿la ven, chicos? No. ¿La ven? No la veo. No, todavía ¿No se ve? Bueno, esperen que vamos a intentarlo de nuevo. Esperen que hay algún compañero que lo tengo que admitir. Ahí está. ¿Ahí? Sí, ahora sí. Bueno, perfecto. Vamos a ponerlo desde acá. ¿Listo? Bueno, esperen que corro el cosito este. Bueno, entonces, el tema de hoy es bronquiolitis, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Ya les digo, hay muchas cosas que ustedes saben, ¿no? Que la han seguro escuchado o dado en otras oportunidades. Sabemos que es la infección respiratoria aguda, baja, más frecuente. A pesar de todo, hay una gran diversidad en los criterios diagnósticos. Ustedes dirán, pero la bronquiolitis es como que del diagnóstico es fácil. Bueno, aunque ustedes no lo crean, hay una gran diversidad. Y ni hablar en lo que se refiere al tratamiento. Porque todos vamos a ver qué leímos los tratamientos. Ahora, en la realidad, cuando vamos a la práctica, no se cumple tanto el tratamiento que está escrito y probado. Vamos a ver que uno empieza a agarrarle lo que le llamamos la desesperación por ver un niño agitado, por un niño con sed de aire y no tener mucho para hacerle. La bronquiolitis, como ustedes saben, representa un enorme porcentaje en los meses de invierno. Los meses de invierno en pediatría los llamamos meses de alta demanda. ¿Por qué? Porque aumenta tanto la demanda ambulatoria, o sea, el número de nenes que consultan, y la demanda de internación, la cama. La cama, que no solo en bronquiolitis hablamos de una cama de internación, sino también de lo que es la cama crítica, la cama de terapia intensiva. Por suerte, aunque ustedes no lo crean, gracias al coronavirus, en el 2020 y ni hablar en el 2021 también, esto nos bajó. O sea, las bronquiolitis en el 2020 ni tuvimos. Y en el 2021 tuvimos, pero mucho menos. De manera que no podemos decir que se comportó como siempre venía comportándose. Pero si nosotros nos referimos a los años anteriores, la demanda en pediatría en invierno es altísima. No llena todos los hospitales, no llena la terapia intensiva y verdaderamente dentro de lo que es
la consulta y el motivo de internación es la infección respiratoria. Y dentro de esa infección respiratoria, la más común es la bronquiolitis. Y encima afecta a niños pequeños, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven que hay una gran utilización del recurso sanitario, vamos a ver que esa cantidad de consultas que tanto se ven en las guardias, en las internaciones, en los centros de salud, que llenan en el invierno, que no hay lugar para nada, bueno, ahí tienen al causante. Y por definición, una de las definiciones, ¿vieron que yo le dije que había algunas diferencias de criterio? Bueno, vamos a ver lo que dice la Academia Americana de Pediatría. Es una enfermedad infecciosa aguda, hasta ahí estamos todos convencidos. De etiología viral, también estamos convencidos. De la vía aérea inferior, de la vía aérea pequeña, que afecta a niños menores de 2 años. Incluso en alguna literatura pueden llegar a ver menores de 1, pero por definición es menores de 2 años. Caracterizada por inflamación y necrosis del epitelio bronquial que compromete al pulmón en forma difusa y bilateral, causando incapacidad ventilatoria obstructiva. Luego vamos a volver a repetir, pero quiero que ustedes anoten y se den cuenta de esta cuestión. Caracterizada, fíjense, esperen que uso puntero, caracterizada por inflamación y necrosis del epitelio bronquial. O sea, cuando hablemos de la fisiopatología, esta es la fisiopatología. Inflamación y necrosis del epitelio bronquial. ¿Sí? El agente, como ustedes saben, el agente etiológico más común es el virus sincicial respiratorio. O sea, si nosotros tendríamos que decir, más del 70% de las bronquiolitis están causadas por el virus sincicial. Es un virus ARN, perteneciente a la familia de los paramyxovirus, pero hay otros que lo pueden causar, como el rinovirus, el metapneumovirus, los influenza, los parainfluenza, los adenovirus, los coronavirus. O sea, no es el único el virus sincicial respiratorio, es el más frecuente. Bueno, fíjense, mecanismo bastante conocido y ahora muy en boga por medio del COVID, la bronquiolitis se transmite por contacto directo con secreciones contaminadas. El virus sincicial respiratorio es un virus de alta contagiosidad. O sea, los mecanismos de protección que usamos para el coronavirus aplican para acá también. No sirvió el uso del barbijo, el distanciamiento, no sirvió el lavado de manos, el alcohol en gel, la ventilación de los lugares, evitar el hacinamiento. Entonces, no es que el virus no estuvo, el virus estuvo fundamentalmente en el 2021, pero toda esta diseminación ha disminuido, ¿sí? Bueno, entonces, como yo les dije, a mediados del otoño hasta el comienzo de la primavera aparecen las epidemias, ¿eh? En general, estos cuadros de bronquiolitis, vamos a decir que la mayoría son cuadros leves. Hay mucha consulta ambulatoria. Ahora, de esa consulta, solamente entre el 0,5 al 1,5 va a requerir internación. Ahora, ¿qué pasa con la mortalidad? Y la mortalidad es de un 1% en países desarrollados, pero puede llegar, y acá entramos nosotros, a un 7% en países subdesarrollados. Acuérdense aparte que es una patología del niño pequeño, entonces tiene sus particularidades, ¿no? Bueno, acá hay una foto, es vieja. Le podríamos poner un año, creo que esta foto en realidad es del 2017, pero tranquilamente es una foto que la podemos repetir hasta el 2019, en donde ustedes ven que en el pasillo de la guardia, esta es la guardia del Vilela es una guardia muy grande, que tiene consultorios externos, tiene lugares para internación, tiene un showroom muy grande, es muy grande. Bueno, este es el pasillo interno de la guardia, y en el pasillo se colocan cunitas, porque ya no hay más lugar, estas serían las salas donde entran 6, 7 camitas,
o cunitas, fíjense, en donde se veía inclusive algunos hasta en sillas, porque ya no había más capacidades de cunas, en una alta demanda. O sea, en una alta demanda estamos hablando de que esta situación, que yo les muestro esta foto del Vilela, es una situación que se repetía en todos los efectores, no es exclusivamente del Vilela. Inclusive si vamos a una foto de un centro de salud, también estaban llenos porque había mucha consulta. Bueno, dijimos que si bien bronquiolitis, uno podría hablar de lapso hasta los 2 años, en general es una patología del lactante del menor de 6 meses, con una mayor incidencia entre el segundo y el tercer mes de vida. Y es más frecuente en varones que en niñas. No me pregunten por qué, no lo sé, porque es más frecuente en varones. Bueno, vamos a empezar un poquito a conocer qué son los factores de riesgo. Es decir, ¿quién tiene mayor riesgo para tener bronquiolitis? Ya dijimos que ser varón, tener entre 3 y 6 meses, no haber recibido lactancia materna. La lactancia materna tiene un efecto protector. Las malas condiciones socioeconómicas, el concurrir a jardines maternales, hermanos en edad escolar, todo esto nos habla de que del método de contagio, que si ustedes recuerdan, 2020, 2021, no había jardín, no había escuela, entonces este efecto tampoco ocurría. Y la exposición pasiva al humo del tabaco, el factor que el fumador, el que le fuman dentro de la casa, es un factor de riesgo. Bueno, seguimos. Ahora, ¿qué factor de riesgo para bronquiolitis grave? Es decir, uno es, tengo riesgo de tener bronquiolitis, y lo otro es, dentro de los nenes que van a tener bronquiolitis, o ya tengo en mi consultorio un chico con bronquiolitis, ¿cuándo tengo que abrir muy bien los ojos? Porque puede hacer una bronquiolitis grave. Cuando tiene menor de 3 meses edad, cuando fue un prematuro, cuando tuvo una enfermedad pulmonar crónica, que en pediatría puede ser la displasia broncopulmonar, la fibrosis quística. Cuando tiene una cardiopatía congénita, una enfermedad neurológica o metabólica, es un desnutrido o es un inmunodeficiente. Es decir, si a mí se me presenta en el centro de salud un bebito que tiene 1 mes y tiene bronquiolitis, por la edad puede desarrollar una bronquiolitis grave. Lo mismo si fue un prematuro, un inmunodeficiente, si además tiene una cardiopatía, ese es el chico que yo voy a tener que prestarle más atención, porque a lo mejor yo en este momento lo estoy viendo bien, pero cuando tiene estos factores me implica a que tenga mucho cuidado, porque es el niño que se puede descompensar rápidamente. Cuando hablamos de patogenia, ¿se acuerdan que yo les dije que había un proceso inflamatorio de necrosis del epitelio? Esa necrosis, ese epitelio que se va descamando, aparece todo a nivel del tejido peribronquial, hay edema, hay infiltración neutrofílica, hay aumento del moco, se desprenden esas células muertas y el clearance mucociliar, ustedes saben que la actividad del moco y la actividad de las cilias, que es lo que nosotros llamamos el clearance mucociliar, es fundamental para deshacerse de todas esas partículas nocivas, los virus, todo. Bueno, todo esto que hace, va obstruyendo la luz, y esa obstrucción de la luz puede comprometer directamente que se bloquee el alveolo directamente y que se colapse, o bien que verdaderamente le cueste. Por eso vamos a ver que es una enfermedad donde, si bien hay una obstrucción, el mecanismo fisiopatogénico no estaría relacionado con el aumento, ¿sí?, de la contracción muscular. O sea, acá no tenemos una broncoobstrucción por contracción del músculo liso. Acá tenemos un lleno de luz, un complejo edema, una mucosa más engrosada y una luz llena de estas secreciones, llena de estas células epiteliales descamadas. Y ustedes recordarán, cuando hablamos de resistencia al aire, que tenía mucho que ver el radio.
que pequeñas modificaciones del radio, como estaba elevado a la cuarta potencia, producían una disminución del flujo aéreo. Entonces, hay obstrucción intraluminal, pero acá no interviene el mecanismo músculo liso. Si totalmente se obstruye, ahí ese pulmón, ese alveolito se colapsa, ¿sí? Todo el colapso ese es una zona no ventilada que en definitiva va a traer lo que es una atelectasia. ¿Cuál es el cuadro clínico? Bueno, aparecen unos días previos un cuadro que nosotros, como un resfrío, está con rinitis acuosa, en general cursan sin fiebre, con una febrícula, aparece un poquito de tos, y luego va a agregar la taquipnea, las retracciones intercostales, subcostales, los rales crepitantes finos al final de la inspiración, puede o no haber sibilancias. ¿Estamos? No necesariamente en la bronquiolitis tenemos sibilancias. ¿Cuándo empeora? ¿Cuándo es el pusé de la enfermedad? En general al tercer o cuarto día. Luego el paciente como que empezará a mejorar y aparece más secreción, aparece esos rales crepitantes más gruesos, los roncus. O sea, el proceso en realidad puede durar de una semana a 10 días más o menos, ¿sí? Tiene su pusé en el tercer o cuarto día y luego mejoraría. Y duraría todo el proceso, vamos a ponerle 10 días. Ahora, eso hay que avisarle a la madre, que no es que el niño se va a curar así como por arte de magia y a los 2 días va a estar bien. Todo esto es una enfermedad viral que tiene un proceso que primero le va a notar menos secreciones y después va a ser mucho más secretor. A veces la forma de manifestarse es a través de una apnea. Debuta como una apnea. ¿En quién se ve más esto? Se ve más en los niños que han sido prematuros y los que tengan alguna enfermedad pulmonar crónica. Por ejemplo, que está muy asociado con la prematurez como la displasia broncopulmonar o que ya sea un fibroquístico. Ahora, ¿cómo evaluamos la severidad? O sea, nosotros sospechamos que tiene, el diagnóstico de la bronquiolitis es un diagnóstico clínico en donde nosotros, por lo que nos cuenta la mamá, decimos por la auscultación, por el examen físico que hacemos, decimos, bueno, es una bronquiolitis. Ahora, se utiliza una escala o un score, que es el que van a tener que ustedes aprenderse. Hay pocos scores que ustedes tienen que saber para un final. Tienen que saber, por ejemplo, el APGAR, ese lo tengo que aprender, y tienen que saber el TAL. Los otros scores uno puede saber de qué se trata, pero lo tienen que saber. En donde ustedes fíjense que se le da un puntaje a la frecuencia cardíaca, a la frecuencia respiratoria, a la presencia o no de sibilancias y al uso de músculos accesorios. Cuanto más alto el puntaje, peor está. ¿Sí? O sea, vamos de un puntaje 0, sería hasta todo espectacular el niño, a un puntaje de 12, que sería el puntaje más alto. A su vez, además del puntaje, la categoría de gravedad vino la saturometría. Antes ustedes saben que no teníamos el saturómetro, ¿no? Que se correlacionaba la saturometría con la clínica. Uno podía decir que el niño tenía un déficit de oxígeno por la clínica. Bueno, ahora si ustedes me preguntan, quedó muy antiguo el que no usemos saturómetro y la saturometría pasó a ser prácticamente un signo vital. Incluso en algunas bibliografías se lo considera un signo vital. Bueno, tal es así que si nosotros corroboramos que su puntaje de tal es de 4 o menos, va a saturar lo que saturaría una persona normal, mayor o igual a 98%. De 5 a 8, de 93 a 97 y 9 puntos o más es una saturometría menor o igual a 92, lo cual es algo grave. Bien. Diagnóstico es clínico. ¿Necesitamos pedir exámenes complementarios? No.
el diagnóstico de la bronquiolitis es clínico. Va a haber algunos momentos, algunas razones por la cual sea necesario pedir algún examen complementario. Pero toda la literatura que ustedes lean, los exámenes complementarios no tendrían razón de ser en el diagnóstico de una bronquiolitis. Vamos a empezar con los exámenes complementarios. ¿Tengo que hacer radiografía de tórax a todo niño con bronquiolitis? No tengo que hacer si es una bronquiolitis típica, si yo no sospecho ningún proceso sobreagregado, no tengo que hacer, no es necesario. ¿Por qué? Porque hay cambios que en la radiografía me puedo encontrar que no me van a cambiar la conducta terapéutica, ¿sí? Si yo sospecho que el niño por la auscultación hipoventila marcadamente en un sector y yo puedo sospechar que tiene una telectasia y quiero intensificar en ese lugar la kinesioterapia, bueno, puedo pedir una radiografía de tórax, pero no hace falta pedirla. Entonces, ¿cuándo justificamos? Cuando yo sospecho que el niño venía bien y se agravó, cuando ya tenía una patología, cuando tengo alguna duda diagnóstica, porque además quiero descartar que sea otra cosa, que haya hecho una ruptura de una bullita o que, como les dije, haya hecho una telectasia. Si es una bronquiolitis típica, no lo tengo que pedir. ¿Es necesario pedir determinaciones virales? No. En el hospital lo hacemos por fines epidemiológicos. Es uno de los hospitales que es elegido como hospital centinela, se le llaman, donde sí, nosotros hacemos las determinaciones, pero se hace con un fin epidemiológico. Por ejemplo, para saber qué circulación de virus hay en determinado lugar. A ningún niño es necesario pedirle para enterarme, es un sincicial, es un adenovirus. Eso no se revisa. En el Vilela, que ya les digo, nosotros lo hacemos con fines epidemiológicos, se hacen determinaciones por la secreción. Se hace un aspiradito, ¿sí?, de la secreción, que eso es lo que se manda a hacer determinados métodos del aspirado nasofaríngeo. ¿Qué pasa con hemograma, cultivo y ácido base? Vamos a empezar. Los cultivos. Cultivo de ningún tipo haría falta, salvo que yo verdaderamente el niño esté con una fiebre altísima, con un mal estado general, que yo esté sospechando otra patología u otra cuestión sobreagregada. Si no, es una bronquiolitis típica, no. ¿Necesito hacerle un hemograma? El hemograma tendría un criterio en el caso que yo sospechara que tenemos ante un proceso infeccioso sobreagregado, infeccioso bacteriano, o que, por ejemplo, el chico lo viera sumamente pálido y yo esté sospechando que el niño tiene una anemia, en donde ustedes saben que en el caso de ser una anemia muy importante, voy a tener que transfundirle. ¿Por qué? Para aumentar esa hemoglobina, que es el carrier del oxígeno. ¿Bien? Pero de otra manera no lo necesito. A un niño con una bronquiolitis típica no hace falta. La determinación de estado ácido-base, tampoco. El estado ácido-base que se utiliza en pacientes respiratorios, ustedes se imaginarán que es un estado ácido-base arterial, porque cuando yo quiero medir gases en sangre, necesito un estado de ácido-base arterial. No se necesita, salvo en aquellos chicos que estén en terapia intensiva, que entrar en respirador. En esas condiciones podrá llegar a necesitarse. De lo contrario, no se necesita. La oximetría de pulso, ustedes saben, como recién les comenté, que aparte ahora se ha hecho re famosa con el COVID. Es como que quien no tiene un saturómetro en su casa, y ni hablar si ha tenido COVID, llegaron un momento que se agotaron los saturómetros. Los saturómetros hay de distinto tipo. Ustedes verán, este es el famoso del dedito, que este es el que vendían. Parecía que lo vendían hasta en los kioscos. Bueno, en realidad es una forma para estimar en forma no invasiva la saturación de oxígeno. Es decir, cuál es la concentración de oxígeno en la hemoglobina. Se detecta por una luz infrarroja
que por supuesto es un método totalmente no invasivo, no duele, no molesta, se puede usar en el dedito, en la patita, en el cartílago de la oreja. Eso sí, sepamos que si bien nos sirve mucho el control de la saturometría, no debe reemplazar a la clínica. Muchas veces nosotros vemos el niño que luce espectacular y la oximetría no se acompaña. Recuerden que la detección necesita de un flujo sanguíneo importante, un flujo sanguíneo pulsátil, en donde, por ejemplo, a veces uno le toma al chiquito y está por ahí con la patita fría o con los... vieron que es bastante común en las manos frías o los piecitos y no capta bien, ¿sí? Más el movimiento, que depende del saturómetro, es más o menos sensible al movimiento. Entonces no nos fiemos solamente en la oximetría de pulso. Bueno, todas las cosas que pueden variar, si está bajo una luz, que tenga las uñas pintadas, hay varias cuestiones que pueden variar. ¿Cuándo se interna una bronquiolitis? Pregunta de examen. Yo tengo que saber muy bien si un niño que yo vea en el centro de salud o que vea en el consultorio, donde sea, lo tengo que internar o no. ¿Por qué? Porque bronquiolitis les dije que tenían prácticamente el altísimo porcentaje de la consulta, pero solamente un 1% se interna. Entonces, el resto se va a su casa. ¿Cuándo lo internan? Cuando el chico verdaderamente no toma el pecho, no toma el biberón, lo vomita, el proceso respiratorio hace que el chico deje de alimentarse o vomite, se deshidrate. Cuando le afecta el psiquismo, eso habla de que hay una retención de dióxido y una disminución del oxígeno. Los episodios de apnea, el momento que es una apnea, cuando el niño deja de respirar y a su vez, por supuesto, hay una bajada de la frecuencia cardíaca. Cuando tiene una dificultad respiratoria importante, casi como hablamos dificultad o insuficiencia respiratoria, en donde tiene quejido, aleteo, tiraje, cianosis. Cuando satura menos del 92% en aire ambiente. Cuando presenta un factor de riesgo de IRAP grave, es decir, el chiquito es pequeño, es un cardiópata severo, supónganse, o es un inmunodeficiente, y no tengo a su vez un medio continente, mucha alerta, porque acá también hay un factor social que voy a tener que analizar, lo voy a internar. O el menor de 2 meses. Siempre tengan en cuenta que esto. Si yo lo voy a mandar a la casa, tengo que tener un cuidador, o sea, quien esté a cargo del niño, que pueda cuidarlo, que pueda evaluar la gravedad, que me entienda cómo evaluar la gravedad. A lo mejor me entiende perfecto, pero tiene muchos chicos que cuidar. O a lo mejor se tiene que ir a trabajar y lo deja al cuidado de un hermano mayor. También tenemos el factor geográfico. Ustedes saben que hay zonas de Rosario en donde no hay colectivos, donde hay determinadas horas que no entra un taxi. Entonces, si el niño se desmejora, ¿va a poder acceder a un lugar donde le puedan dar respuesta? Y siempre recuerden que yo les dije que el tercer o cuarto día empeoraba. Bueno, ¿qué día es hoy de la bronquiolitis? Porque si estamos ante el segundo día, ojo, abramos bien los ojos, ese nene lo voy a citar mañana. ¿Por qué? Y por supuesto, si se dan todas las condiciones, y si no, lo voy a tener que internar. Porque si las condiciones sociales, económicas o del cuidador no están dadas, lo tengo que internar. Seguimos con criterios de internación, pero acá ya en terapia. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes se encuentran en un centro de salud, yo tengo que saber a dónde lo voy a derivar. ¿Se acuerdan algo de que estuvimos hablando la otra vez de las derivaciones? Yo tengo que saber dónde lo voy a derivar. Y si el chico está con una saturación menor al 90% con oxígeno, si veo que verdaderamente su dificultad respiratoria progresó en insuficiencia y se está agotando, o si tiene apnea recurrente, ya lleva 2 veces que hizo una apnea,
no es un chico que se puede internar en una sala. Entonces, si lo voy a derivar, lo tengo que derivar a un hospital que tenga terapia. No se lo puedo derivar a un hospital que no tenga terapia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo único que hago es perder tiempo y recursos. Ahora, vamos a ver otra. ¿Qué criterios de alta? ¿Cuándo le digo? Lo tengo internado, se va, está hermoso. Cuando me aseguré que coma bien, que sature bien, que la mamá entendió, que tiene bien la alarma, es decir, cuando yo le diga en qué condiciones me lo tiene que traer, lo entendió. Bien, entonces, en esas condiciones se podrá externar y continuar en su casa. Bueno, y como yo les dije, tratamiento. El tratamiento es una de las cosas, no es controvertida, porque está bien escrito. No hay normas de todos lados, inclusive normas internacionales, las nuevas normas de pediatría que salieron de la Sociedad Argentina del 2021, o sea, está escrito todo, no descubrimos la pólvora. El tema es que a los pediatras, y ni hablar a los padres, no nos gusta porque van a ver que no hay muchos tratamientos, no hay mucho para hacer. Y cuando no hay mucho para hacer, nos empezamos a poner nerviosos y ahí empezamos a probar lo que sea. Y ahí hacemos mal las cosas. Hay un estudio muy interesante que se hizo con pediatras en donde los pediatras decían que conocían que no había, por ejemplo, que darle el salbutamol, pero a pesar de eso se lo indicaban igual. O sea, es una de las enfermedades que más diferencias hay entre lo que se debe hacer, porque es lo que está comprobado, y lo que se hace. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La posición. Todo niño respiratorio tiene que estar en posición semisentada, ¿sí? Eso mejora la dinámica respiratoria porque mejora la posición de la caja torácica y del diafragma. Desobstruir las fosas nasales. Ustedes piensen que las fositas nasales de ese niño tan chiquititas, ni hablar si encima tiene puesto el oxígeno que va por cánula que le obstruye, empieza a llenarse de moco, se llena de moco, eso obstruye más. Entonces, desobstruir las fosas nasales aspirándolo suavemente. Controlar la temperatura. ¿Cómo tiene que estar? En realidad, si tiene fiebre hay que bajarle la temperatura, porque el aumento de la temperatura sabemos que produce un aumento del consumo de oxígeno, que en este caso no queremos tener. ¿Qué pasa con la alimentación? Otra consumidora también de oxígeno. Obviamente uno trataría siempre de que el niño se alimente, de que el niño no suspenda la alimentación. En el caso que uno lo tenga que alimentar por pecho, ya sea por pecho o por mamadera, la alimentación tiene que ser fraccionada, ¿sí? Más frecuente, pero fraccionada. El volumen que se le va a dar del biberón es menor y en el caso de la teta, en vez de prenderlo 10 minutos, lo va a prender 5. ¿Por qué? Porque el tomar la teta o tomar el biberón al niño le implica como salir a correr una maratón. En este momento no tiene esa capacidad de oxígeno para poder realizarlo. Entonces, si le damos, por supuesto, la leche, pero fraccionada, menores volúmenes, más seguidito. Si la frecuencia respiratoria es muy alta, primeramente habrá que poner una sondita nasogástrica. Si ya es más de 80 de frecuencia respiratoria por minuto, lo aconsejable es que no se alimenta y va con un suero. Cuando digo suero es hablar de una hidratación, que a su vez ustedes, esto no les vamos a preguntar, pero sí recuerden que la hidratación hay que tener muy en cuenta tampoco de sobrehidratarlos. Bueno, ¿qué pasa con la kinesio respiratoria? En el momento puse, no está indicada la kinesio respiratoria en la bronquiolitis. Entonces, fíjense que es nivel de evidencia alto, fuerte recomendación, no indicarlo en forma rutinaria. La fase catarral, la fase última, final, o que hubiese alguna telectasia, por la persona indicada puede hacerse algo suave. Si no, no hacemos kinesio, lo dejamos tranquilito. El oxígeno. El oxígeno es el único tratamiento comprobado y efectivo. Todo niño que tenga
insuficiencia o dificultad respiratoria grave. Una saturación arterial, dijimos, mayor o igual a 92, pero de 92 a 95, deberá recibir oxígeno. El oxígeno, ¿sí? Lo inicial es aportarlo a través de una cánula. La cánula, que ustedes conocen como bigotera, permite administrar un oxígeno a bajo flujo, que no hace falta que esté calentado, que no hace falta que esté humidificado, y que en la mayoría de los casos con esto revierte. O mejora la saturación, el niño mejora. Hay veces que hay que colocar el oxígeno en otras formas, ¿sí? Pero en general la mayoría con una bigotera andaría. Bueno, ahí viene el kit de la cuestión. ¿Qué pasa con los beta 2? El beta 2 en realidad en la bronquiolitis no es eficaz. O sea, no tendría indicación administrar broncodilatadores, porque no acá, por mecanismo fisiopatológico, no hay una broncoobstrucción. Ahora bien, ustedes van a ver, lamentablemente, más de una vez cuando vemos las indicaciones, el salbutamol está puesto. Es como decir, algo le tenemos que dar, la madre se siente que algo está haciendo, el médico siente que algo está haciendo. Ahora, salbutamol es una medicación, es un agonista beta que ustedes saben que tiene una indicación. La bronquiolitis no es la indicación. Puede ser que uno haga el intento en el consultorio, en la guardia, de hacerle lo que nosotros llamamos una serie. Es decir, se le hace unos 3 PAF para ver si hay respuesta y que no sea una bronquiolitis, sino un BOR. Porque nosotros cuando éramos residentes y cuando nos decían qué habíamos usado y por qué, le decíamos, bueno, la bronquiolitis es el primer episodio de BOR. Pero nosotros no sabemos si este es el primer episodio de BOR. Y ahí empezábamos. Tiene antecedentes de hermanitos con broncoespasmo, papá asmático, el niño sufre de alergias, cambio de tiempo. Entonces con eso argumentábamos por qué le habíamos indicado el salbutamol, porque hasta dónde la bronquiolitis, hasta dónde un broncoespasmo. Bueno, entonces para evitar todas estas cuestiones dijeron, vamos a hacérselo. Hagamos una serie. ¿Quiere el médico estar tranquilo y la madre estar tranquila? Hagámoselo. Van a ver que no mejora. Cuando no mejore, saquemos el salbutamol. No lo sigamos dejando por las dudas, porque sabemos que no le hace nada. Entonces, el salbutamol en la bronquiolitis no tiene indicación. No tiene indicación el corticoide en ninguna de sus formas. Esto no es un BOR. Esto no es un asma. No es un BOR, no es un asma. Entonces, no tiene indicación de corticoide ni oral, ni inhalado, ni parenteral, en ninguna de sus formas. ¿Qué pasa con el suero hipertónico? Otra cosa que se lo hacía era nebulizado con una solución salina hipertónica, que en realidad el suero hipertónico era como el agua de mar, sería, ¿no? En una concentración más alta de cloruro de sodio, en donde no se, fíjense, la Asociación Americana de Pediatría demostró que podría mejorar el tiempo de estadía en aquellos internados, pero no en la sala de emergencia. Y la Sociedad Argentina de Pediatría dijo que la verdad que falta evidencia para demostrar que la solución salina hipertónica mejorara. La solución salina hipertónica se utiliza mucho, por ejemplo, en pacientes fibroquísticos, donde de por sí este clírax mucociliar está deteriorado. Pero en la bronquiolitis no hay evidencias. Tampoco hay evidencias del uso de la adrenalina. ¿Qué pasa con el bromuro dipatropio? Que sí se utiliza en BOR, que sí se utiliza en asma. Tampoco está demostrado en bronquiolitis. Sí está, o sea, fíjense que hasta ahora lo demostrado y lo que tenemos que usar son esas medidas de sostén y el oxígeno. Y hay una terapia que sí, ustedes la habrán escuchado, que se llama oxigenoterapia de alto flujo, que
se pone un tipo de cánula específica con oxígeno, en vez de bajo flujo, que es la cánula común, un oxígeno que se llama de alto flujo. Esto se vio una mejoría en aquellos pacientes que podrían llegar a requerir terapia intensiva y esto disminuiría el porcentaje de ingresos a UCI. Hay que tener un equipamiento, por supuesto, propio para hacer lo que se llama el alto flujo. Nosotros lo hemos empleado, tuvimos buenas respuestas. Se utiliza en aquellos lugares donde sobre todo puede haber pocas camas en terapia intensiva, en donde hay que ventilar a un paciente en una sala de internación. Por supuesto, esto no se hace ni en un consultorio, ni es recomendable en una guardia. Lo que se utilizaría más es en aquellos lugares de internación. Antibiótico, por supuesto, no está indicado, no está indicado. Fíjense esto es otro trabajo muy interesante. No estaría indicado el tratamiento. A pesar de eso, según un reporte del Ministerio de Salud, en 11 provincias, más del 40% de los pacientes recibieron antibióticos. Esto que decíamos, ¿por qué? Si sabemos que no hay que hacerlo, por las dudas lo usamos. ¿Sí? O sea, no está recomendado el uso de antibióticos. Ustedes van a escuchar en mucho y le pusimos el macrólido, o sea, la claritromicina. Porque, bueno, algo le teníamos que dar, algo le teníamos que hacer. Es como quedarnos y no hacer nada nos daba no sé qué. Bueno, con respecto, obviamente, sedante antihistamínico, la ribavirina no está indicada. Y sí, esto es nada más, nadie se los va a tomar, para que vean que existe un anticuerpo monoclonal antivirus sincicial que se llama palivizumab, que es como una vacunita, que se utiliza sobre todo en niños muy prematuritos, y esto ha evitado que ese niño prematurito requiera o haga su bronquiolitis. Si bien no hay reducción de la mortalidad, disminuyó la internación de esta población. Es altamente caro. Se utiliza en la época de la epidemia y bueno, es algo que ustedes por si lo escuchan, sepan que existe, nada más. Bueno, esto es un algoritmo que es más o menos lo que estuvimos tratando. Todo aquel chiquito que tenga, esto es del Garrahan, un tal menor a 5 y que sature mayor o igual a 92 es un niño que se va a poder externar. Por supuesto, siempre y cuando no tenga todos esos factores de riesgo, por supuesto, tenga las condiciones socioeconómicas, por supuesto, tenga forma de yo controlarlo o de asegurarme que un pediatra lo controle en 24 o 48 horas. Este grupo de acá del medio es el que se va a internar, el que le vamos a hacer lo que dijimos, el oxígeno y la hidratación, la alimentación y los controles, y ahí nos quedamos, Y en algún caso, que como antes también dijimos, que pueda requerir, de acuerdo a su internación, o anda bárbaro y se va a su casa, o anda mal y pasa a terapia. ¿Sí? Bueno, ahora dejo de compartir para que ustedes me hagan las preguntas que quieran. Sí, profe, yo tengo una consulta. O sea, si el bebé se va a su casa. Háblame bien fuerte porque estoy sorda. A ver, espérate que subo el... Ahí está. ¿Ahí me escucha? Ahí es tu escucho, Fernanda. Bueno, claro. Si el bebé se va a su casa, o sea, tiene condiciones de irse a su casa, se va entonces sin ningún tipo de tratamiento, nada, no tiene que hacer nada con el bebé. A ver, vos imagínense, ustedes, el chico tiene una bronquiolitis, ¿qué es lo que le vamos a decir a la mamá? O al papá o a quien lo cuide. Primero, que tiene que estar semisentadito, que trate de ponerle algo para que permanezca semisentado, alguna almohadita o elevar. ¿Vieron el colchón? Le ponen debajo del colchón algo para que esté semisentado. Que lo aspire. ¿La mamá con qué lo va a aspirar? ¿Vieron esas peritas de goma que vienen? Hay unas peritas que
traten de aspirarle los mocos, no cada 5 segundos, porque también la mucosa de las fosas nasales, si lo aspiramos cada 5 segundos, también se inflama. O sea, pero si le ve que tiene los mocos, que le aspire. Que le dé el pecho, ¿por qué? Porque estos chicos suelen estar taquimneicos. Entonces, ojo con la pérdida insensible, más si no se están alimentando bien, se nos pueden deshidratar. Que asegure el tema de la alimentación, ¿sí? Y darle lo que llamamos las pautas de alarma. ¿Qué serían estas pautas de alarma? Decirle, bueno, mira mamá, vos vas a tener que controlar que si vos ves que se agita más, que no toma nada de la leche, o que la vomita toda, que se pone morado, que levanta una fiebre muy alta, fiebre puede tener, en general la fiebre va a ser baja, puede tener un 37,8, pero no va a ser el de 39 grados. Va a andar siempre entre 37,5, 37,8. La fiebre hay que bajarla, le dará las gotitas de paracetamol, le dará los medios físicos y lo mantendrá. Por supuesto, obviamente, que nadie le fume encima, que no prendan la estufa con, ¿cómo se llama estas estufas? Con tipo a leña. Estamos hablando del invierno, en general la bronquiolitis es de invierno. ¿Sí? Y, por supuesto, al otro día lo tendrá que llevar al control al médico de cabecera. ¿Bien? Eso es lo que nosotros le vamos a decir si lo mandamos de alta. Ahora, para yo asegurarme eso, tengo que asegurarme las condiciones de que si alguna cosa le pasa y son las 3 de la mañana, la madre lo puede traer. Y la madre entendió lo que yo le dije. Y la mamá lo puede cuidar. Y nosotros nos damos cuenta que la mamá tiene la alerta suficiente como para cuidarlo. ¿Estamos? Por supuesto, previamente descartamos lo que yo les dije. Ojo, que no, encima no sea un prematuro, cardiópata, inmunodeficiente. ¿Sí? Pero nada más. Y con el tema de la lactancia, hay que decir a la mamá para fraccionar y para amamantar con los niños. La lactancia, como dije antes, fraccionada. Uno dirá, pero sí, ¿cómo divido la teta? La teta la hago más cortita, las mamadas, y más seguidas. No puede estar el niño prendido más de 10 minutos a cada pecho. ¿Por qué? Porque obviamente se va a agitar mucho más y va a vomitar todo. Aparte, los niños, en alguna manera, tienen un instinto animal, como nosotros decimos, porque como vieron cuando uno ve al niño que si se siente mal no come, no es como el adulto que come igual. Bueno, el chiquito, al sentirse mal, al no poder respirar, no va a ir a buscar comida. No va a querer comer, no va a querer tomar, porque sabe que se va a sentir peor. El adulto, no importa, comemos igual. ¿Bien? Entonces, respetar los tiempos del chico. Genial, gracias. De nada. Profe, una vez que nosotros, si cumple criterio, lo derivamos a la terapia intensiva, ¿cómo se sigue con ese paciente? Por más que nosotros no lo tenemos que saber. Bien. Bueno, ¿qué le va a ofrecer la terapia intensiva que no le podamos ofrecer nosotros? Esa sería la pregunta. La terapia intensiva cuenta, o sea, cuando uno habla de lo que es la administración de oxígeno, porque requiere la administración de oxígeno, hay cosas que podemos hacer nosotros desde un centro de salud o desde una guardia, que es administrar el oxígeno. Primero, por lo que llamamos bigotera, podemos utilizar lo que se llama la máscara de no reinhalación. Son cosas que se pueden hacer. Incluso en guardias, por ejemplo, nosotros, yo les digo, utilizamos ya el alto flujo. Ahora bien, si el niño necesita alguna ventilación no invasiva por MNI o necesita asistencia mecánica respiratoria, va a requerir de terapia intensiva. Entonces, ¿qué le brinda la terapia intensiva como tratamiento? La otra forma de administrar oxígeno a través de una asistencia mecánica respiratoria, lo cual el niño ya va intubado, va con respirador. No es que le cambie el tratamiento. No es que le van a dar un tratamiento mágico en la bronquiolitis, porque no lo tiene. No lo tiene, pero sí le pueden administrar el oxígeno en otra forma y obviamente sedarlo para que pueda ventilar mejor.
con ustedes la otra vez que volviendo al tema de que yo hablaba del tema de las derivaciones, bronquiolitis otro dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué pasa? El centro de salud van porque está cerca, porque la mamá no dice, no, está muy agitado, no lo voy a llevar al centro de salud, lo voy a llevar directamente a la guardia del zona norte o del Vilela. Bueno, la mamá va a llevarlo al niño donde le queda más cerca, donde estoy a un paso, donde tengo mi médico que me conoce, va ahí, va primero al centro de salud. Entonces el médico del centro de salud se encuentra con que para derivar un niño hay que llamar al CIES. Primero que me atienda el CIES, después que el CIES venga, ¿sí? Que el CIES me encuentre el lugar para derivar. O sea, todo esto hablamos que puede pasar un tiempo considerable. El centro de salud no permanece abierto indefinidamente. Llega un momento que es como los negocios, se cierra y se cierra. Entonces el médico le empieza a agarrar la desesperación porque el CIES no contesta, porque se está demorando, porque no viene. Entonces uno se empieza a poner ya nervioso. Y ahí es cuando viene el padre que le dice, ¿y si lo llevo yo, doctora? Voy a ser más rápido. Y uno cae en la tentación y bueno, llévalo. El bueno, llévalo implica, yo puedo, sí, a lo mejor yo tengo el celular del padre, sé quién es el padre, lo recontra conozco, sé que va a ir, todo bien, pero me tengo que asegurar que llegue y además a qué distancia estoy del lugar donde tiene que llegar, puede ir sin oxígeno, porque si lo lleva el padre va sin oxígeno. O sea, hay un montón de cosas que yo tengo que analizar. Y ahí empiezan las peleas con el CIE, con el centro de salud, con los padres, O sea, fíjense, algo que se convierte en un problema, porque después vienen esas cuestiones más prácticas, que ustedes ya la van a conocer cuando sean médicos, que nos complican a veces bastante. Y una de ellas es el tema este de la bronquiolitis que le cuento. ¿Sí? Ahora fíjense cómo lo que yo les contaba, el coronavirus, para adultos fue un desastre, ¿no? Para adultos, la verdad, llenó las terapias, fue súper complejo, no había cama en ningún lugar. Bueno, eso en pediatría nos pasa todos los años. Y al revés, ahora con el coronavirus, se ve que el coronavirus hizo como que lo desplazó al sincicial, más todos los cuidados que justo en la misma forma de contagio hizo que redujera muchísimo el número. Vamos a ver qué pasa el año que viene, cuando ya está todo en funcionamiento. Escuela, jardín, gente sin barbijo, etcétera.